En el silencio de este momento, te invitamos a aquietar tu corazón y a dejar a un lado las distracciones del mundo exterior. Existe un espacio sagrado dentro de cada alma, un lugar donde el eco de los errores pasados resuena con una persistencia abrumadora. Son las sombras de decisiones equivocadas, palabras no dichas o acciones de las que nos arrepentimos profundamente, las que a menudo nos mantienen cautivos en una prisión invisible, robándonos la paz del presente y la esperanza del futuro. Muchos han buscado la libertad, han intentado cubrir esas cicatrices con el paso del tiempo o con el ruido de una vida ocupada, solo para descubrir que la mancha permanece. Pero si existiera una senda divina, un camino trazado no por la sabiduría humana, sino por la misericordia de Dios, que no solo ofrece perdón, sino una completa y absoluta recreación. Prepárate para descubrir una oración que no se limita a pedir clemencia, sino que invoca el poder creador del universo para hacer todas las cosas nuevas. Estamos a punto de adentrarnos en el corazón del Salmo 51, no como un simple texto antiguo, sino como una llave maestra entregada por el propio rey David en su momento de más profunda desesperación y arrepentimiento. Este no es un salmo de lamento, sino un manual de operaciones para la cirugía espiritual más profunda que un ser humano puede experimentar. Es el protocolo divino para desmantelar un pasado roto y construir desde los cimientos un futuro de pureza, alegría y propósito inquebrantable. Lo que estás a punto de iniciar no es una simple reflexión, sino un viaje transformador de 7 días, una inmersión guiada en las aguas purificadoras de la gracia de Dios. Un proceso en el que cada día te acercará más a la promesa de un nuevo comienzo, un renacimiento tan real y tangible que el peso que hoy sientes sobre tus hombros se convertirá en el testimonio de tu redención. Abre tu espíritu, porque la obra más grande de tu vida está a punto de comenzar. Ahora, con el corazón dispuesto y el espíritu receptivo, nos sumergimos en las palabras sagradas que han atravesado milenios para llegar hasta este preciso instante. Este no es un simple recitado, sino la vocalización de una súplica que nace de lo más hondo del alma humana, un eco del quebrantamiento de David que se convierte en la voz de nuestro propio anhelo de redención. Al leer o escuchar estas palabras, no las trates como un texto ajeno, sino como el guión de tu propia conversación con el Creador. Permite que cada verso resuene en las cámaras secretas de tu ser, allí donde guardas tus dolores y tus faltas. Este es el Salmo 51, una oración entregada al músico principal, un salmo de David, escrito en el momento más oscuro de su vida, cuando el profeta Natán vino a él después de su pecado con Betsabé. Es aquí, en la desnudez de su culpa, donde nace la oración más poderosa para borrar el pasado y forjar un nuevo comienzo. Comienza el Salmo con una apelación directa no a la justicia de Dios, sino a su atributo más insondable, la misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. David no presenta excusas, no argumenta atenuantes ni busca negociar su castigo. Su única base, su único argumento, es el carácter de Dios mismo. Él comprende que el perdón no es algo que se pueda merecer, sino un regalo que fluye de la naturaleza infinitamente compasiva del Padre. La petición de ser lavado no es superficial, es un anhelo de una purificación profunda, una limpieza que penetre más allá de la acción y alcance la motivación, la intención y la propia esencia del ser, eliminando la mancha que el pecado ha dejado impregnada en el alma. El siguiente paso en esta cirugía espiritual es el reconocimiento sin reservas, una confesión que no deja lugar a la autojustificación. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Aquí reside una verdad fundamental del arrepentimiento genuino, la plena aceptación de la responsabilidad. El pecado no es un simple error o un desliz social, es una ofensa directa contra la santidad y el amor de Dios. Al declarar contra ti solo he pecado,
David eleva su transgresión por encima de las consecuencias terrenales y la sitúa en su verdadera dimensión, una ruptura de la relación con el Creador. Esta confesión no busca la autocompasión, sino que vindica la justicia de Dios, afirmando que cualquier juicio divino es recto y verdadero. La oración profundiza aún más, trascendiendo el acto específico para examinar la raíz misma de la condición humana. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta no es una excusa para culpar a una naturaleza caída, sino un reconocimiento humilde de una inclinación inherente que todos compartimos. Es la confesión de que el problema no es solo lo que hacemos, sino lo que somos en nuestra condición no redimida. Y en medio de esta oscuridad, David vislumbra una luz de esperanza, la naturaleza de Dios. Él sabe que Dios no se complace en la apariencia externa de rectitud, sino que anhela y busca la verdad en lo más profundo del ser, en el centro de control del corazón. Es en ese lugar secreto donde Dios desea obrar, enseñando una sabiduría que transforma desde dentro hacia afuera. Con la confesión completa y la raíz del problema expuesta, la súplica se transforma en una petición audaz de purificación milagrosa. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El hisopo era una planta usada en los rituales de purificación para los leprosos, la enfermedad más temida y estigmatizante. Al invocar esta imagen, David no pide una limpieza ordinaria, sino una intervención divina capaz de sanar lo incurable, de purificar lo impuro. Anhela una blancura que supere la de la nieve, un estado de pureza absoluta que solo Dios puede otorgar. Y el resultado de esta purificación no es solo la ausencia de culpa, sino la restauración de la alegría, un gozo tan profundo que puede revitalizar hasta los huesos quebrantados por el peso del pecado. Aquí llegamos al corazón de la oración, el epicentro del milagro de la recreación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esta es la petición más radical de todas. David no pide remendar su viejo corazón, no pide parches para sus fallos, pide una creación de la nada, un acto del mismo poder que formó el universo. Pide que Dios, el Creador, haga un corazón nuevo sin las manchas ni las fracturas del anterior. Ruega por la renovación de un espíritu firme, inquebrantable. Su mayor temor no es el castigo, sino la pérdida de la presencia de Dios, el bien más preciado. Por eso clama por la restauración del gozo, que proviene de la salvación, y por un espíritu dispuesto a obedecer, que lo sostenga en el camino de la rectitud. Una vez que el corazón ha sido limpiado y recreado, la respuesta natural es una vida de testimonio y adoración auténtica. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. El perdón recibido no se convierte en un secreto guardado, sino en un mensaje que debe ser compartido. La experiencia de la gracia transforma al perdonado en un guía para otros que están perdidos. La alabanza que brota no es un ritual vacío, sino el desbordamiento de un corazón agradecido. David entiende que Dios no se complace en ofrendas externas si el corazón no está en el lugar correcto. El verdadero sacrificio, la ofrenda más valiosa, es un espíritu rendido y un corazón humillado ante su Creador. Finalmente, la oración se expande desde lo personal hacia lo comunitario, demostrando que la restauración individual es el fundamento para la bendición colectiva. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Un corazón restaurado no vive para sí mismo. David, como rey, comprende que su sanidad espiritual está intrínsecamente ligada al bienestar de su pueblo. Pide a Dios que extienda su favor a toda la comunidad de fe, que la fortalezca y la proteja. Solo cuando los corazones del pueblo son rectos y han sido purificados, la adoración colectiva se vuelve verdaderamente agradable a Dios. La oración concluye con una visión de futuro, una promesa de que la restauración personal conduce a una comunidad vibrante y a una adoración que honra a Dios en espíritu y en verdad. Para comprender la magnitud y el poder espiritual del Salmo 51, es imprescindible viajar en el tiempo hasta el momento más oscuro en la vida de su autor, el rey David. Este no es un poema nacido de la meditación pacífica en un palacio, sino un grito desgarrador que emerge de las ruinas de un alma destrozada. La historia bíblica, registrada en el segundo libro de Samuel, nos narra cómo David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, sucumbió a la tentación. Su adulterio con Betsabé, seguido del cobarde y premeditado asesinato de su esposo, Urías elitita, para ocultar su pecado, representa una caída abismal. El Salmo 51 es la confesión cruda y sin adornos de un rey que, habiéndolo tenido todo, lo arriesgó todo y se encontró espiritualmente en bancarrota, enfrentado a la santidad de un Dios al que había ofendido profundamente. El poder de esta oración se gesta en el momento de la confrontación divina. Durante casi un año, David vivió con su pecado en secreto, una herida purulenta escondida bajo los ropajes de la realeza. Fue entonces cuando Dios envió al profeta Natán. En un acto de valentía y sabiduría divinamente inspirada, Natán no acusó directamente al rey, sino que le presentó una parábola sobre un hombre rico que, teniendo incontables ovejas, le roba la única llamada corderita a un hombre pobre para agasajar a un visitante. La ira justa de David se encendió, sentenciando al hombre rico a la muerte. Fue en ese instante cuando Natán pronunció las palabras que derrumbaron el mundo de David. Tú eres ese hombre. Esta confrontación no fue meramente una acusación, fue un acto de misericordia, un bisturí divino que abrió la herida para que pudiera ser sanada, obligando a David a ver su pecado no desde su perspectiva, sino desde la de Dios. El significado bíblico del Salmo se profundiza cuando David declara: contra ti, solo he pecado. A primera vista, esta afirmación puede parecer desconcertante. ¿Acaso no pecó contra Betsabé, a quien usó? ¿Contra Urías, a quien asesinó? ¿Contra su nación, a la que dio un terrible ejemplo? Sí, pero David comprendió una verdad teológica fundamental. Todo pecado, aunque tenga víctimas humanas, es en su esencia una rebelión contra la soberanía, la santidad y el amor de Dios. Es un acto de traición contra el Creador del universo y el dador de la ley moral. Al reconocer esto, David no minimiza el daño causado a otros, sino que eleva su confesión al Tribunal Supremo, admitiendo que su ofensa más grave fue romper su relación íntima con el Dios que lo había elegido, ungido y bendecido. Esta perspectiva es la puerta de entrada al arrepentimiento genuino. La estructura misma del Salmo es un manual divino para la restauración. No es una súplica desordenada, sino un proceso divinamente orquestado. Comienza con una apelación a los atributos de Dios, su misericordia y sus piedades, no los méritos del pecador. A esto le sigue una confesión completa y sin excusas, asumiendo la plena responsabilidad no solo del acto, sino de la naturaleza pecaminosa inherente. Luego la oración se eleva a una petición audaz de limpieza y, lo que es más radical, de recreación. Finalmente, tras recibir la seguridad del perdón, la respuesta natural es una promesa de testimonio y una vida de adoración auténtica. Este modelo muestra que el camino de regreso a Dios no es un atajo, sino un viaje estructurado que requiere humildad, honestidad, una petición de intervención sobrenatural y un compromiso de vivir de manera diferente. El poder simbólico de la oración se manifiesta en la petición: purifícame con hisopo y seré limpio. Para el oyente moderno, esto puede sonar extraño, pero para un israelita del Antiguo Testamento, la imagen era de una potencia inmensa. El hisopo era una planta utilizada en los ritos de purificación más serios, especialmente
para la limpieza de un leproso, según se detalla en el libro de Levítico. La lepra no era solo una enfermedad física devastadora, era un símbolo de impureza profunda que conllevaba la exclusión total de la comunidad y del culto a Dios. Al invocar el hisopo, David está declarando que su pecado lo ha vuelto espiritualmente leproso, impuro y aislado. No está pidiendo un simple perdón, sino una sanación milagrosa que pueda restaurarlo de una condición que por sus propios medios es incurable y lo mantiene alejado de la presencia de Dios. El clímax y el corazón del poder transformador del Salmo 51 reside en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí la palabra hebrea para crear es bara, un término de un peso teológico inmenso. Es el mismo verbo que se utiliza en Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Bara es una acción que solo Dios puede realizar. David no está pidiendo una reforma, una mejora o una reparación de su corazón manchado y roto. Está reconociendo que su corazón está dañado sin posibilidad de arreglo humano. Su petición es la más audaz posible. Le pide a Dios que realice un acto de creación ex nihilo, que haga un corazón completamente nuevo dentro de él. Esta es la razón por la que esta oración no solo cubre el pasado, sino que lo borra al crear un futuro espiritual completamente nuevo. Otro pilar de la fuerza espiritual de este salmo es la revelación de lo que David más temía. Su mayor terror no era la muerte, ni la pérdida de su reino, ni la vergüenza pública. Su súplica más desesperada es: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía un precedente aterrador en la memoria: el rey Saúl, su predecesor. Las Escrituras relatan que debido a su desobediencia, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Para David, la idea de vivir sin la presencia íntima y la guía del Espíritu de Dios era un infierno en vida, un destino peor que cualquier castigo terrenal. Este anhelo por la comunión con Dios por encima de todo lo demás es lo que autentifica su arrepentimiento y convierte al Salmo en un faro para todos los que anhelan una relación genuina con el Creador. Finalmente, el Salmo demuestra que la verdadera restauración nunca es un fin en sí misma, sino el comienzo de un propósito mayor. Tras asegurar su restauración personal, la oración de David se expande para incluir a su comunidad. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Él comprende que su sanidad individual está intrínsecamente conectada con la salud espiritual de su nación. Un rey restaurado puede guiar a un pueblo restaurado. Un corazón purificado contribuye a una adoración comunitaria que es verdaderamente agradable a Dios. Este movimiento de lo personal a lo comunitario confiere al Salmo una relevancia eterna, enseñando que el perdón que recibimos de Dios nos capacita y nos comisiona para ser instrumentos de bendición y restauración en el mundo que nos rodea, convirtiendo nuestra historia de fracaso en un testimonio del poder redentor de Dios. Más allá de las palabras de David, más allá de la emoción cruda de su arrepentimiento, se esconde una clave espiritual, un principio divino que dota a este proceso de 7 días de un poder extraordinario. No se trata de una fórmula mágica ni de una superstición, sino de la alineación consciente con un patrón que el propio Creador tejió en el tejido del tiempo y del espíritu. Esta oración no funciona por la elocuencia de quien la reza, sino porque activa un mecanismo celestial preestablecido, una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. Comprender esta clave es pasar de recitar una oración con esperanza a manejar una herramienta divina con fe, sabiendo que no se está lanzando un deseo al universo, sino que se está girando la llave en una cerradura diseñada por Dios para abrir la puerta a una nueva creación interior. El secreto reside, en primer lugar, en el simbolismo profundo del número 7. A lo largo de toda la Escritura, el 7 no es un número cualquiera. Es el sello de Dios de la perfección, la plenitud y la finalización divina. Vemos este patrón desde la primera página de la Biblia, donde Dios crea los cielos y la tierra en 6 días, y en el 7º descansa, declarando su obra completa y buena. Este ciclo de 7 días se convirtió en el ritmo fundamental de la vida para su pueblo, un recordatorio semanal del poder creador
y la soberanía de Dios. Por tanto, embarcarse en un viaje de 7 días con el Salmo 51 no es una elección arbitraria de tiempo, sino un acto intencional de someter el caos de nuestra alma rota al mismo ciclo creativo que Dios utilizó para traer orden y luz a la nada primigenia. Este proceso de 7 días es, en esencia, una invitación a una semana de recreación personal. Así como en el Génesis cada día tenía un propósito específico en la formación del mundo físico, cada día de este viaje espiritual tiene un papel designado en la reconstrucción de tu mundo interior. Los primeros días se dedican a la separación de la luz y la oscuridad dentro del corazón, exponiendo el pecado y la culpa. Los días intermedios se centran en la purificación, el lavado de las aguas del arrepentimiento que limpian la suciedad espiritual. El 7º día culmina en el descanso, no en la inactividad, sino en la paz de una obra completada, la paz de un nuevo corazón que late al ritmo de la gracia de Dios. Estás participando activamente en la recreación de tu propia alma, siguiendo el plano del arquitecto original. La segunda parte de esta llave espiritual es el principio del pacto. La relación de Dios con la humanidad no se basa en reglas frías, sino en pactos sagrados, en promesas solemnes iniciadas por Él. El Salmo 51 es una apelación directa a la naturaleza pactual de Dios. Cuando David dice, conforme a tu misericordia, no está simplemente esperando que Dios esté de buen humor, está invocando el pacto de amor inagotable que Dios había hecho con él y con su pueblo. Él comprende que Dios se ha comprometido por promesa a responder a un corazón quebrantado. La oración se convierte entonces en la activación de una cláusula del pacto de gracia, una cláusula que establece que un espíritu contrito y humillado es el sacrificio que Dios nunca despreciará. En los primeros 3 días de este viaje, el quebrantamiento que se experimenta es la presentación del sacrificio requerido por el pacto. En el antiguo sistema de sacrificios, se ofrecía un animal sin mancha. Sin embargo, David revela una verdad más profunda. El sacrificio que verdaderamente abre los cielos no es externo, sino interno. Es la rendición del orgullo, la quiebra de la autosuficiencia y la presentación de un corazón roto ante el altar de Dios. Este acto de vulnerabilidad total es lo que activa la promesa del pacto. No es el dolor lo que agrada a Dios, sino la humildad que ese dolor produce. Una humildad que le da a Dios el permiso total para intervenir y reconstruir. Durante los días 4 a 6, la purificación con el hisopo espiritual se entiende bajo la luz de los rituales del pacto. El hisopo no era solo una planta, era un instrumento de restauración pactual. Se usaba para aplicar la sangre del cordero en los dinteles durante la Pascua, sellando el pacto de protección. Se usaba para purificar al leproso, permitiéndole regresar a la comunidad del pacto. Al orar por esta purificación, no solo se pide limpieza, sino que se invoca el poder restaurador del pacto de Dios. Un poder que no solo perdona el pecado, sino que elimina el aislamiento espiritual que éste causa, reintegrando plenamente al alma en la comunión íntima con su Creador. El 7º día representa el cumplimiento y el sello del pacto, la restauración completa y el descanso sabático del alma. Es el momento en que Dios, habiendo completado su obra de recreación, declara que todo es bueno en gran manera. El nuevo corazón no es una promesa futura, sino una realidad creada. El espíritu recto no es una meta lejana, sino un fundamento renovado. La alegría de la salvación no es un recuerdo, sino una presencia viva. Este día de descanso no es la ausencia de actividad, sino la presencia de la paz de Dios. Una paz que proviene de saber que el pasado ha sido borrado no por el esfuerzo humano, sino por la fidelidad de Dios a su propia promesa pactual. Por lo tanto, la clave oculta del Salmo 51 es la comprensión de que no estás simplemente pidiendo un favor, sino que estás participando en un proceso divino y pactual que Dios mismo diseñó para la restauración. Te estás alineando con el ritmo creativo del universo y activando las promesas inquebrantables de un Dios que es fiel. Esta verdad transforma la oración de un lamento a una declaración de fe. Cada palabra del Salmo, cada día del proceso, se convierte en un paso confiado sobre el terreno firme de las promesas de Dios.
sabiendo que el resultado final no es una posibilidad, sino una certeza divina, un nuevo comienzo, una creación completa, un pasado borrado para siempre. Con la comprensión de los principios divinos que sustentan este viaje, es el momento de traducir la fe en acción. La práctica de esta oración no es un ritual complejo, sino un encuentro intencional y estructurado con el poder restaurador de Dios. Lo que sigue es una guía paso a paso, diseñada no para imponer reglas rígidas, sino para crear un cauce sagrado a través del cual el río de la gracia de Dios pueda fluir sin obstáculos hacia las tierras áridas de tu alma. Aborda estos 7 días no como una obligación, sino como la cita más importante de tu vida, un encuentro programado con el Creador para la recreación de tu ser interior. La eficacia no reside en la perfección de tu ejecución, sino en la sinceridad y la entrega de tu corazón en cada momento del proceso. El primer paso práctico es establecer un tiempo y un lugar sagrados para tu encuentro diario con Dios. Se recomienda encarecidamente elegir un momento del día en el que puedas garantizar el silencio y la soledad, ya sea al amanecer, antes de que el mundo despierte, o en la quietud de la noche, cuando las demandas del día han cesado. La consistencia es clave. Al dedicar el mismo momento cada día durante 7 días, estás comunicando a tu propia alma y al reino espiritual que este compromiso es tu máxima prioridad. No se trata de que Dios solo escuche a ciertas horas, sino de que tú te posiciones para escucharle mejor, creando un espacio libre de distracciones donde tu espíritu pueda ser vulnerable y receptivo a la obra divina que está a punto de realizarse. El compromiso inquebrantable con la duración de 7 días es fundamental para la totalidad de la obra. Así como un cirujano requiere un tiempo ininterrumpido para completar una operación delicada, el Espíritu Santo necesita este ciclo completo para desmantelar las viejas estructuras y construir las nuevas. Interrumpir el proceso a mitad de camino sería como dejar una cirugía a medias. Por lo tanto, toma una decisión firme de proteger este tiempo diario durante una semana. Considera estos 7 días como un retiro espiritual personal, un tiempo apartado del ruido habitual de la vida para permitir que el arquitecto divino realice su obra maestra en ti. La plenitud de la bendición se encuentra en la finalización del ciclo que Dios mismo estableció como patrón de creación y perfección. La postura de tu cuerpo durante la oración es un poderoso catalizador para la actitud de tu corazón. Aunque Dios escucha sin importar tu posición física, adoptar una postura de humildad puede ayudarte a alinear tu ser interior con la reverencia que la ocasión merece. Considera arrodillarte, un acto universal de sumisión y súplica, o siéntate con la espalda recta, en una postura de atención y respeto. Algunos en momentos de profundo quebrantamiento pueden sentirse impulsados a postrarse, con el rostro en el suelo, como una expresión de rendición total. Elige la postura que mejor te ayude a silenciar tu orgullo y a expresar tu dependencia absoluta del Creador. Tu cuerpo se convierte así en un instrumento de adoración y una declaración visible de la actitud de tu espíritu. Antes de pronunciar una sola palabra del Salmo, dedica los primeros minutos a preparar el santuario de tu corazón. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Con cada inhalación, visualiza que estás inspirando la paz y la presencia de Dios. Con cada exhalación, libera conscientemente la ansiedad, las preocupaciones y el escepticismo. No intentes vaciar tu mente, sino enfocarla. Invita explícitamente al Espíritu Santo a que te acompañe, a que ilumine las áreas ocultas de tu corazón y te dé la valentía para enfrentarlas con honestidad. Este momento de quietud inicial no es un tiempo perdido. Es la preparación del terreno espiritual para que la semilla de la palabra de Dios pueda caer en tierra fértil y producir su fruto transformador. Cuando sientas tu corazón preparado, comienza a orar el Salmo 51 en voz alta. Hablar las palabras tiene un poder inmenso. Las saca del ámbito del pensamiento y las convierte en una declaración tangible en el mundo físico y espiritual. No recites el Salmo de memoria ni con prisa. Léelo lentamente, meditando en cada frase. Haz tuyas las palabras de David. Cuando ores, lávame más y más de mi maldad,
siente el anhelo profundo de esa purificación. Cuando digas, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, pronúncialo como la petición más desesperada y esperanzada de tu alma. Permite que la emoción del salmo, el dolor, el arrepentimiento y la esperanza resuene en tu propia voz y se convierta en el eco de tu historia personal. Inmediatamente después de recitar el salmo, el proceso se vuelve profundamente personal. Es el momento de insertar tu propia historia en la estructura divina de esta oración. Después de confesar yo reconozco mis rebeliones, nombra específica y silenciosamente ante Dios aquellas transgresiones que pesan sobre tu conciencia. No generalices. La confesión específica trae una liberación específica. Después de pedir borra todas mis maldades, declara con fe: Señor, por tu promesa, creo que estás borrando ahora mismo el recuerdo y la mancha de... y nombra la falta. Al llegar a crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, afirma con convicción: gracias, Padre, porque estás creando en mí un nuevo corazón, libre de la amargura, la lujuria o el orgullo que lo contaminaba. Una vez que has hablado, llega el momento crucial de escuchar. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Permanece en silencio durante varios minutos después de tus declaraciones. No esperes necesariamente una voz audible, aunque Dios puede hablar de esa manera. Más bien, aquieta tu alma para percibir la respuesta divina. Puede venir como una profunda sensación de paz que calma tu ansiedad, como un versículo de la Escritura que acude a tu mente con una claridad nueva y reconfortante, o simplemente como una certeza interior, una calma en tu espíritu que te asegura que has sido escuchado y que la obra está en marcha. Este tiempo de escucha es donde la sanidad se asienta y la confianza en la obra invisible de Dios se solidifica. Cada sesión de oración debe concluir con un acto deliberado de gratitud. La gratitud es el lenguaje de la fe. Agradecer a Dios antes de ver el resultado completo es la máxima expresión de confianza en su carácter y en sus promesas. Da gracias a Dios específicamente por su misericordia, que no te ha dado lo que tus pecados merecían. Agradece por el poder de su palabra, que está operando en ti. Agradece por el nuevo corazón que está formando, por la alegría que está restaurando y por el espíritu recto que está renovando. Terminar con gratitud sella tu tiempo de oración con esperanza y redirige tu enfoque del problema que confesaste a la solución que has recibido por la fe. Finalmente, la oración no termina cuando te levantas. Debes llevar la conciencia de esta obra divina contigo a lo largo del día, a lo largo de las siguientes 24 horas, hasta tu próxima cita con Dios. Permanece vigilante. Cuando la mente intente traer de vuelta la culpa, la vergüenza o el recuerdo del pecado confesado, no lo permitas. En su lugar, haz una declaración corta y firme. Eso ha sido entregado a Dios, está bajo su misericordia. Yo estoy siendo hecho nuevo. Este acto de fe continuo durante el día riega la semilla plantada en tu tiempo de oración y protege la obra que el Espíritu Santo está realizando en ti, asegurando que la transformación no sea solo un sentimiento momentáneo, sino una realidad creciente y permanente. El viaje de 7 días a través del Salmo 51 no es una maratón de resistencia espiritual, sino una progresión divinamente orquestada, una sinfonía de sanación en la que cada día tiene su propia nota y su propósito específico. No todos los días se sentirán igual. Algunos serán de confrontación y otros de consuelo, pero cada uno es un paso indispensable en la escalera que conduce desde el pozo de la desesperación hasta las alturas de la restauración. Comprender el propósito de cada etapa te permitirá cooperar con la obra del Espíritu Santo, navegando el proceso no con ansiedad, sino con una fe expectante, sabiendo que cada amanecer te acerca más al milagro prometido de un nuevo comienzo. El primer día marca el inicio de la exposición divina. Al comenzar a orar con sinceridad, la oración actúa como una luz potente que se enciende en una habitación que ha permanecido en la oscuridad durante mucho tiempo. Al principio, esta luz puede ser dolorosa para los ojos del alma, acostumbrados a la penumbra de la autojustificación y la negación. Comienzan a revelarse no solo los pecados obvios, sino también las motivaciones ocultas, las raíces de amargura
y los ídolos secretos del corazón. El sentimiento predominante en este día no es de alivio inmediato, sino de un peso agudo, la plena conciencia de la realidad del pecado, tal como David la sintió cuando Natán dijo: «Tú eres ese hombre». Es el día del reconocimiento sin excusas. El segundo día introduce el principio de la separación. Así como Dios separó las aguas de las aguas en el segundo día de la creación, en esta etapa el Espíritu Santo comienza a ayudarte a separar tu identidad de tus errores. Comienzas a comprender que lo que hiciste no es la totalidad de lo que eres. El pecado es una mancha sobre ti, no la esencia de tu ser creado por Dios. Esta revelación trae el primer destello de esperanza genuina. La confesión deja de ser una autoacusación destructiva y se convierte en una herramienta quirúrgica que aísla la enfermedad para poder extirparla, permitiéndote ver que hay un tú valioso debajo de las capas de fracaso que vale la pena salvar y restaurar. El tercer día es el día del quebrantamiento productivo, el momento en que emerge la tierra seca de en medio de las aguas turbulentas de la culpa. El dolor del arrepentimiento se transforma. Ya no es la agonía de la vergüenza, sino la tristeza piadosa que, como dice la Escritura, produce un arrepentimiento que lleva a la salvación. Es el día en que las lágrimas se convierten en un bautismo de humildad. Sientes cómo las murallas del orgullo y la autosuficiencia que te habían mantenido prisionero se derrumban por completo. Es en este punto de rendición total, en este espíritu quebrantado, donde el peso sobre tus hombros comienza a disminuir de manera palpable por primera vez, pues has llegado al lugar donde Dios promete nunca despreciar a un corazón. El cuarto día marca un cambio fundamental en el proceso, el comienzo de la purificación activa. La primera fase de deconstrucción ha terminado, y ahora comienza la reconstrucción. La petición «Purifícame con hisopo» se activa en el reino espiritual. En este día puedes experimentar una sensación de limpieza interior, como si una corriente de agua viva estuviera fluyendo a través de tu alma, lavando las manchas que pensabas que eran permanentes. La niebla mental causada por la culpa comienza a disiparse, dando paso a una nueva claridad de pensamiento. Las acusaciones del enemigo, que antes resonaban con fuerza, comienzan a perder su poder y su veneno. El quinto día es el día de la repoblación espiritual. La naturaleza aborrece el vacío, y Dios también. Una vez que el alma ha sido limpiada, Él comienza a llenarla de vida nueva. Es en esta etapa cuando la promesa «Hazme oír gozo y alegría» comienza a cumplirse. No es una felicidad forzada, sino un gozo sutil que brota desde el interior, a menudo de forma inesperada. Puedes encontrarte sonriendo por algo simple, por primera vez en mucho tiempo, o sintiendo una gratitud genuina que había estado ausente. Es el retorno de la luz y el color a un mundo interior que se había vuelto gris. Los huesos abatidos por el pecado comienzan a sentir la fuerza de una nueva vida. El sexto día es el clímax de la obra creativa de Dios. Este es el día en que la petición central «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», se manifiesta de manera tangible. No es solo una sensación de limpieza, sino la percepción de algo nuevo. Puedes notar un cambio en tus deseos y apetitos espirituales. Las tentaciones que antes te dominaban pueden parecer extrañamente distantes o menos atractivas. Sientes la formación de un espíritu recto dentro de ti, una nueva firmeza y resolución para caminar en los caminos de Dios, no por obligación, sino por un deseo genuino que nace de este nuevo corazón que Él ha creado. El séptimo día es el día del descanso y la plenitud, el sábado del alma. La obra está completa. En este día, una paz profunda y duradera se asienta en tu espíritu. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la certeza absoluta de que tu pasado ha sido no solo perdonado, sino borrado. Ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que testifica del poder sanador de Dios. Te sientes seguro en su presencia, sin miedo a ser expulsado, porque has experimentado la renovación de su espíritu dentro de ti. Este no es el final del viaje, sino el final del principio. Has nacido de nuevo, equipado con un corazón nuevo para vivir una vida nueva. Esta progresión de 7 días no es una fórmula mecánica,
sino un baile íntimo con el Espíritu de la gracia. La experiencia de cada persona será única, pero el patrón divino permanece constante. De la exposición a la separación, del quebrantamiento a la purificación, de la repoblación a la recreación y finalmente a la plenitud. Cada etapa se construye sobre la anterior, y saltarse una es comprometer la integridad de toda la estructura. Es un proceso completo, diseñado por el maestro arquitecto para garantizar no una reparación superficial, sino una transformación total y duradera. Después del séptimo día, no vuelves a ser la persona que eras. El ciclo de recreación ha establecido un nuevo fundamento en tu vida. La alegría de tu salvación ha sido restaurada y ahora posees un espíritu noble para sostenerte. La oración del Salmo 51 se convierte entonces no solo en un recuerdo de una experiencia pasada, sino en una herramienta continua de mantenimiento espiritual, un medio para mantener ese corazón limpio y ese espíritu recto en tu caminar diario con Dios, asegurando que la obra maestra que Él ha comenzado en ti continúe hasta el día de su perfección. Debes entender que la transformación que ocurre a lo largo de estos 7 días es real y tiene efectos permanentes en el reino espiritual. Cada acto de confesión rompe un eslabón de la cadena que te ataba a tu pasado. Cada momento de purificación borra un registro de acusación que se mantenía en tu contra. La creación del nuevo corazón es un trasplante espiritual que altera tu ADN espiritual, haciéndote menos susceptible a las viejas enfermedades del alma y más receptivo a la vida y la salud que fluyen del trono de Dios. Por lo tanto, al embarcarte en este viaje, hazlo con la confianza de que no estás siguiendo un ritual humano, sino participando en una operación divina. Confía en el proceso, incluso en los días difíciles de exposición y quebrantamiento, sabiendo que son tan necesarios como los días de alegría y restauración. El cirujano divino sabe exactamente lo que está haciendo. Tu única responsabilidad es permanecer en la mesa de operaciones, con el corazón abierto y rendido, durante los 7 días completos, permitiéndole realizar la obra para la cual Él dio la promesa más grande de todas, la de hacer todas las cosas nuevas. La veracidad de este proceso divino no es una mera conjetura teológica, es una verdad grabada a fuego en las páginas de la historia y en el tejido de innumerables vidas transformadas. El poder del Salmo 51 no reside en su belleza poética, sino en su eficacia probada. A lo largo de los siglos, desde los pasillos de los palacios reales hasta los rincones más humildes de la existencia humana, esta oración ha sido el catalizador de milagros de recreación. Las escrituras y los testimonios contemporáneos se alzan como un coro unificado, declarando que no existe un pasado tan oscuro que no pueda ser borrado por completo, ni un alma tan rota que no pueda ser hecha enteramente nueva. El testimonio original y más poderoso es el del propio autor, el rey David. Su historia es la prueba irrefutable de que esta oración no solo obtiene el perdón, sino que redefine un legado. David no cometió un pequeño desliz. Fue culpable de adulterio, engaño y el asesinato a sangre fría de un hombre leal y valiente. Según cualquier estándar humano, su fracaso moral debería haberlo descalificado permanentemente del favor de Dios y del liderazgo de su nación. Sin embargo, después de derramar su corazón a través de esta oración, Dios no solo lo perdonó, lo restauró de tal manera que milenios después, David no es recordado principalmente como un asesino, sino como un adorador, un salmista y, lo más asombroso de todo, como un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida demuestra que esta oración tiene el poder de reescribir por completo la historia de una persona. Este patrón de restauración total se repite en la vida del apóstol Pedro. Su triple negación de Jesús en el momento más crucial fue una traición devastadora, una quiebra espiritual en toda regla. Su amargo llanto en el patio del sumo sacerdote es la imagen perfecta de un espíritu quebrantado. Sin embargo, su restauración no se basó en promesas de hacerlo mejor, sino en la gracia incondicional de un Salvador resucitado. Al igual que David, Pedro fue perdonado, pero la obra no terminó ahí. Fue comisionado con una responsabilidad aún mayor: apacienta mis ovejas. Su mayor fracaso
se convirtió en el fundamento de su ministerio, permitiéndole predicar con una autoridad y una compasión que solo podían hacer de alguien que había sido perdonado de mucho. Su vida es un testimonio de cómo Dios no solo borra la deuda, sino que transforma la debilidad en una fortaleza para su gloria. La narrativa de la mujer sorprendida en adulterio, relatada en el Evangelio de Juan, es una ilustración en tiempo real de los principios del Salmo 51. Arrastrada ante Jesús, su pasado fue expuesto públicamente para su condena, pero en lugar de juicio, encontró una misericordia radical. Jesús, al declarar «ni yo te condeno», estaba aplicando el principio de «esconde tu rostro de mis pecados». Y con las palabras «vete y no peques más», no solo la estaba perdonando, sino que la estaba liberando y capacitando para un nuevo comienzo, un futuro desvinculado de la identidad de su transgresión pasada. Su historia es la personificación de la promesa de que Dios no solo perdona, sino que borra el registro de la acusación. Este poder transformador no quedó confinado en las páginas de un libro antiguo. El mismo Dios que escuchó a David y restauró a Pedro sigue obrando hoy con la misma potencia creativa. Consideremos el testimonio de Javier, un hombre de Bilbao que pasó 15 años encadenado a una adicción al juego que le costó su familia, su trabajo y su dignidad. Innumerables intentos de rehabilitación fracasaron porque, aunque quería parar, no podía liberarse de la vergüenza y el autodesprecio que lo impulsaban de vuelta al vicio. Al embarcarse en el viaje de 7 días con el Salmo 51, durante los días de purificación, sintió algo que nunca había experimentado: la limpieza no solo de su comportamiento, sino de su identidad. Al orar «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», sintió como el deseo compulsivo era reemplazado por una paz sobrenatural. Hoy Javier no solo está libre, sino que dirige un grupo de apoyo, utilizando su pasado borrado como un faro de esperanza para otros. Pensemos en el matrimonio de Elena y Carlos, de Valencia, que se encontraba en ruinas tras una infidelidad. El dolor era tan profundo y la confianza tan aniquilada que el divorcio parecía la única salida. En un último acto de desesperación, decidieron emprender juntos el proceso de 7 días. Los primeros días fueron una agonía, obligándolos a confrontar la cruda realidad de su quebrantamiento. Pero al llegar a la petición de un nuevo corazón, no solo lo pidieron para sí mismos, sino para la entidad misma de su matrimonio. Experimentaron lo que solo puede describirse como un milagro de recreación. Dios no reparó su viejo matrimonio. Creó uno nuevo sobre un fundamento de gracia y perdón radical, un matrimonio más fuerte y más íntimo que el que existía antes de la herida. La historia de Sofía, una diseñadora de Madrid, resuena con el poder del Salmo para sanar heridas secretas. Durante más de 20 años, vivió atormentada por la culpa silenciosa de un aborto en su juventud. Esta herida oculta envenenaba su capacidad de sentir alegría y de aceptarse a sí misma, convencida de que su pecado era imperdonable. El versículo «al corazón contrito y humillado no despreciarás» se convirtió en su ancla durante el proceso de 7 días. En la mañana del 7º día, relata que se despertó sintiendo por primera vez en 2 décadas una ligereza en su espíritu tan real que era casi física. La acusación constante en su mente había sido silenciada, reemplazada por una certeza inamovible del amor y el perdón completos de Dios. La cadena de la vergüenza se había roto para siempre. Asimismo, Marcos, un empresario de Sevilla, se vio consumido por una amargura que carcomía su alma después de que su socio de toda la vida lo estafara, dejándolo en la bancarrota. El resentimiento se convirtió en un veneno que afectaba su salud y sus relaciones familiares. Al orar, «lávame más y más de mi maldad», el Espíritu Santo le reveló que su falta de perdón era una prisión que él mismo había construido. La petición de un corazón limpio se convirtió en un clamor por la capacidad sobrenatural de perdonar. El milagro que recibió no fue la restauración de su negocio, sino algo infinitamente más valioso: la extirpación quirúrgica del cáncer de la amargura, liberándolo de un tormento que ninguna cantidad de dinero podría haber sanado. Estos testimonios, aunque diversos en sus detalles, comparten un hilo conductor de oro puro.
Ya sea adicción, traición, culpa secreta o amargura, el problema subyacente es un corazón quebrantado y manchado. Y la solución divina es siempre la misma. No una simple limpieza superficial, sino una creación completamente nueva. El Salmo 51 no ofrece un parche para un corazón enfermo. Ofrece un trasplante de corazón directamente del quirófano del cielo. Es el protocolo divino que aborda la raíz del problema, no solo sus síntomas visibles. Lo que une a David, Pedro, Javier, Elena, Carlos, Sofía y Marcos es que su restauración no fue un punto final, sino el comienzo de un nuevo propósito. El perdón que recibieron no los devolvió a un estado neutral, sino que los impulsó hacia adelante con una nueva misión. La experiencia de la gracia radical los convirtió en portadores de esa misma gracia para un mundo herido. Su pasado, una vez fuente de vergüenza, fue transformado por Dios en un poderoso testimonio de su poder redentor. Estas historias no son anomalías afortunadas, son la norma para aquellos que se atreven a creer y a comprometerse con el proceso divino de restauración. Son la prueba viviente de que la promesa de Dios de hacer nuevas todas las cosas no es una metáfora poética, sino una realidad accesible. Cada uno de estos testimonios es un eco de la fidelidad de Dios a su propia palabra y una invitación personal para ti. Por lo tanto, que estas historias enciendan tu fe. No estás solo en tu lucha, y tu situación no es una excepción a la gracia de Dios. El mismo poder que reescribió el legado de David, que comisionó a Pedro y que ha liberado a innumerables almas a lo largo de la historia, está disponible para ti ahora mismo. Tu vida está a punto de convertirse en el próximo testimonio de la única oración que borra por completo el pasado y forja un futuro gloriosamente nuevo. Al amanecer del séptimo día, el ciclo divino alcanza su clímax y la obra de recreación queda sellada en la eternidad. No es un final, sino una inauguración. Sobre el alma que ha transitado por el valle del quebrantamiento y las aguas de la purificación, desciende una paz que trasciende toda lógica humana. No es la mera ausencia de ruido o de conflicto. Es la sustancia misma del reposo de Dios, su shalom, que se instala en el centro del ser. Esta paz no es frágil ni temporal. Es una fortaleza inexpugnable, la certeza absoluta y serena de que todo ha sido consumado. El alma ya no lucha por encontrar descanso, sino que opera desde un estado de descanso, habiendo entrado en el sábado espiritual prometido por su Creador. Completado el ciclo, se establece una muralla de protección divina infranqueable. El corazón recién creado no es devuelto al mundo vulnerable y expuesto, queda guarnecido por la presencia vigilante del Espíritu Santo. Los antiguos portales por los que la tentación, la acusación y la vergüenza solían entrar han sido tapiados con la argamasa de la gracia. Cuando el enemigo susurra las mentiras del pasado, éstas ya no encuentran un eco en las cámaras de la culpa, sino que se estrellan contra el muro del perdón y se disuelven en el silencio. El individuo se siente seguro, no por su propia fuerza, sino porque habita en el secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Con la eliminación de los diques del pecado y la culpa, los ríos de abundancia espiritual que estaban retenidos son liberados con una fuerza torrencial. La vida interior, antes un desierto árido, se transforma en un jardín regado por manantiales divinos. El gozo de la salvación no es un sentimiento efímero, sino una corriente constante que brota desde el interior. El amor, la paciencia, la benignidad y la fe ya no son virtudes por las que se lucha, sino frutos que crecen naturalmente de la nueva tierra del corazón. Esta abundancia no puede ser contenida, se desborda inevitablemente, regando y dando vida a todos los que entran en contacto con el alma restaurada. Se manifiesta entonces la justicia divina de una manera tangible. Para aquellos cuyo pecado les acarreó consecuencias injustas o para quienes fueron víctimas del mal ajeno, Dios interviene como el juez justo del universo. El veredicto de condenación, ya sea autoimpuesto o dictado por otros, es anulado en la corte celestial. Dios no solo perdona la ofensa, sino que restaura el honor, vindica el nombre y restituye la posición espiritual que se había perdido. La túnica de la vergüenza es reemplazada por el manto de la justicia, y la persona se yergue,
no como un criminal perdonado, sino como un hijo justificado, cuya causa ha sido defendida y ganada por el abogado celestial. Emerge una nueva y genuina autoridad espiritual. Quien ha sido sacado de las profundidades de la desesperación por la mano de Dios no habla de la gracia como un concepto teórico, sino como una experiencia vivida. Su testimonio ya no es una historia de fracaso, sino una epopeya de redención. Cuando comparte su historia, sus palabras resuenan con el poder de la autenticidad, capaces de penetrar los corazones más endurecidos. Se convierte, como prometió David, en un maestro para los transgresores, no desde un pedestal de superioridad, sino desde la plataforma de una debilidad transformada en la fortaleza de Dios. La perspectiva del mundo y de la propia vida sufre una metamorfosis radical. El pasado, que antes era una galería de horrores que se visitaba con dolor y remordimiento, se convierte en un museo de la misericordia de Dios, un testimonio de su poder para transformar las ruinas en trofeos. Los desafíos del presente ya no se ven como amenazas insuperables, sino como lienzos en blanco sobre los cuales Dios puede pintar nuevas obras maestras de su poder. Se produce una renovación completa de la mente, donde los patrones de pensamiento negativos y de derrota son reemplazados por una mentalidad de victoria anclada en la fidelidad inquebrantable de Dios. La relación con Dios alcanza una profundidad de intimidad antes inimaginable. El terror de David, no me eches de delante de ti, se disuelve en la certeza de la aceptación incondicional. La comunión con el Espíritu Santo deja de ser un evento ocasional y se convierte en el aliento constante del alma. La oración se transforma de un monólogo ansioso en un diálogo vivo y continuo con un Padre amoroso y cercano. Se experimenta la libertad de entrar en su presencia sin temor, sabiendo que el velo del pecado ha sido rasgado para siempre, permitiendo un acceso directo y sin obstáculos al corazón mismo de Dios. La bendición de la restauración personal se convierte en una ola expansiva que impacta todo el entorno. Así como la oración de David culminó en una súplica por el bienestar de su nación, la sanidad individual se traduce en la edificación de los muros de Jerusalén, en la propia familia, el trabajo y la comunidad. Un corazón restaurado se convierte en un agente de restauración. La paz que se ha recibido se transmite a los hogares en conflicto. El perdón que se ha experimentado capacita para perdonar a otros. La vida transformada se convierte en un faro de esperanza, demostrando a un mundo herido que un nuevo comienzo es verdaderamente posible. Queda sellada una identidad completamente nueva, forjada en el fuego de la gracia divina. Las viejas etiquetas de fracasados, indigno, culpable o sucio son quemadas y reducidas a cenizas. En su lugar, Dios mismo inscribe una nueva identidad en lo más profundo del ser: Hijo amado, nueva creación, justicia de Dios, portador de su gloria. Esta no es una afirmación mental, sino una revelación que se siente en la médula de los huesos. La persona ya no tiene que esforzarse por ser diferente. Simplemente vive desde la verdad de quién es ahora, una identidad inmutable y eternamente segura en Él. Finalmente, al concluir el séptimo día, el alma no regresa a su antigua vida con algunas mejoras. Emerge a una realidad completamente nueva. El pasado no ha sido simplemente perdonado, ha sido borrado, redimido y transformado en un testimonio. El futuro no es una vaga esperanza, es un camino asegurado por la promesa de un Dios que nunca falla. La persona que completa este viaje se convierte en una carta viva, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, un monumento andante a la verdad inmutable de que el Salmo 51 no es solo una oración, sino el portal a una nueva creación, el punto de partida de una vida que glorifica a Dios, no a pesar del pasado, sino a causa de Él. Has llegado al final de la revelación y al principio de tu decisión. Ante ti se ha desplegado no solo una oración antigua, sino un mapa divino hacia la libertad total, un protocolo celestial para la cirugía del alma que anhelas. La información por sí sola no puede sanar. El conocimiento sin acción es simplemente una semilla que nunca se siembra. Ahora te encuentras en un umbral sagrado, un momento suspendido en el tiempo, donde el eco de tu pasado se encuentra con la promesa de tu futuro. Puedes permanecer en la orilla,
contemplando la posibilidad del perdón, o puedes dar el paso de fe y sumergirte por completo en las aguas de la recreación que Dios te ofrece. La llave del Salmo 51 está ahora en tu mano. La pregunta que resuena en la eternidad es: ¿te atreverás a usarla? Recuerda que lo que se te ofrece aquí trasciende infinitamente el concepto humano del perdón. El perdón humano a menudo deja cicatrices, recuerdos dolorosos y una sombra de lo que fue. Pero el perdón divino, activado a través de esta oración, es un acto de creación. Dios no se limita a poner un parche sobre tu corazón roto. Él se compromete a hacer uno completamente nuevo. No pinta sobre la mancha de tu pecado, la disuelve hasta su última molécula espiritual. El mismo poder que trajo galaxias a la existencia desde la nada es el que se pone a tu disposición para borrar cada registro de tu fracaso y escribir una historia completamente nueva. Una historia donde tu identidad ya no está definida por tus errores, sino por su redención. Quizás en este momento una voz de duda susurra en tu interior, argumentando que tu caso es diferente, que tu pasado es demasiado oscuro, que tu falta es imperdonable. Esa es la mentira más antigua y eficaz del enemigo, diseñada para mantenerte encadenado a la vergüenza. A esa mentira responde con la verdad de David. Su pecado no fue un pequeño desliz, fue un abismo de traición, lujuria y asesinato. Si esta oración tuvo el poder de restaurar a un hombre así y transformarlo en un pilar de la historia de la fe, no existe transgresión en tu vida que pueda resistir su poder. Tu quebrantamiento no es una barrera para la gracia de Dios. Es precisamente el requisito, la invitación para que Él despliegue su mayor obra. Por lo tanto, no pospongas este encuentro divino. No esperes a sentirte más digno, porque la dignidad no es el requisito, sino el resultado. No esperes a que las circunstancias sean perfectas, porque la perfección de Dios se manifiesta precisamente en la imperfección de nuestras vidas. El momento de tu liberación es ahora. Toma la decisión firme en tu corazón de consagrar los próximos 7 días a este proceso. Considéralo como la cita más crucial de tu existencia, una semana apartada para permitir que el arquitecto del universo desmantele la prisión de tu pasado y construya en su lugar un palacio para su presencia. Tu compromiso es el primer paso tangible de tu fe. Al hacerlo, mira hacia adelante con una expectación sagrada. Imagina por un momento despertar en la mañana del 8º día, sintiendo no el peso familiar de la culpa, sino una ligereza inconfundible en tu espíritu. Imagina mirarte al espejo y ver no los reflejos de tus fracasos, sino el brillo de una nueva creación. Imagina enfrentarte a las tentaciones que antes te derrotaban y sentir una nueva fuerza, un espíritu recto que te sostiene firme. Esta no es una fantasía, es la promesa inherente al proceso que estás a punto de iniciar. Estás a 7 días de una paz que no comprendes, una alegría que no mereces y un propósito que nunca creíste posible. Que el Dios de David, el Padre de la misericordia, te envuelva ahora mismo con su presencia. Que su Espíritu Santo te dé la valentía para ser honesto, la humildad para quebrantarte y la fe para recibir. Cada palabra de esta oración que pronuncies en los próximos días será un golpe de martillo celestial que rompe tus cadenas. Cada amanecer te encontrará más limpio, más fuerte, más completo. Tu historia no ha terminado. De hecho, la verdadera historia, la que Dios siempre quiso escribir para ti, está a punto de comenzar. No eres prisionero de tu pasado. Eres el candidato para un milagro de recreación. Tu nuevo comienzo empieza ahora.